Hola, hola, continuamos chicos, continuamos. Bien, entonces, en imagen tengo tres vectores. Ya les decía yo que un tercer vector se obtiene a partir de dos, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esto? Sí, vean ahí, en la imagen tenemos dos flechas de entrada muchachos, bueno, tú veas en un plano cartesiano flechas con un inicio y con un final, ¿sí? Que estén delimitadas. ¿A qué me refiero con que estén delimitadas? Bueno, a que tenga un origen y que tenga un final. Si tú en un plano cartesiano ves una línea, observas una línea que no tenga la identificación de una flecha, se trata de una segmento de línea que tienda hacia infinito, ¿sí? Si yo no coloco esta insignia aquí, es que no tiene límite, ¿sí? El límite tiende a infinito, ¿de acuerdo? Entonces, al yo colocar aquí el símbolo pues de la flecha, me indica que tiene un inicio y tiene un final, ¿de acuerdo? De entrada, esta información hay que tenerla presente, ¿sí? Para saber que estamos hablando de vectores, ¿sí? Porque si no tenemos segmentos de línea con un inicio y con un final, entonces no podemos hablar de vectores. Podemos hablar de geometría o de alguna otra información que no tenga que ver exclusivamente con el tema de vectores. Bien, teniendo en cuenta esta información, muchachos, ahora sí podemos hacer el análisis. Y el análisis me dice que aquí yo tengo, muchachos, en la parte de datos, ¿sí? Mi ejercicio siempre va a empezar por la parte de datos, ¿sí? Las partes de la coordenada. Tengo coordenadas, ¿de acuerdo? Coordenadas en el espacio. Tengo aquí la literal A con una flecha superior en sentido horizontal. ¿Sí la ven? Vean ahí. Esta señalética, muchachos, esta literal, a mí ya me está diciendo algo bien importante ahí. A mí me está diciendo que yo tengo un vector A. Dicho vector, muchachos, como ya les decía, tiene un inicio y tiene un final. ¿Cómo realizo un vector? Bueno, lo realizo a partir de dos datos bien importantes. De una posición en el eje de las X y de una posición en el eje de las Y. ¿De acuerdo? Muy bien. El número que está en rojo va a pertenecer al eje de las X. ¿Sí? El número que está en azul va a corresponder al eje de las Y. ¿Estamos? Bien, como ustedes ya saben colocar un punto en el espacio, para mí va a ser fácil mencionarles cómo quedaría este vector, ¿cierto? Menos 1 en X. Parto en el origen, ¿de acuerdo? Recuerden, cada vector tiene un inicio y tiene un final. Por eso es que yo me estoy situando en el punto cero. ¿Estamos? Menos 1 en X. Camino a menos 1. 0.4 en Y. Parte positiva en Y. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un sub, muchachos, para que se logre ver mejor la graduación. ¿Qué es la graduación? El segmento que está acotado en diferentes secciones. ¿Ven ahí? ¿Sí? Mi segmento de 0 a 1 está dividido en 1, 2, 3, 4 y 5 espacios, que son 5 milímetros, perdón, pero acotado a una razón par, es decir, cada línea que aquí aparece representa 2 milímetros y si inicia en 0, la primera línea, la primera división de los milímetros va a corresponder a 2, 4, 6, 8 y 10 milímetros, ¿de acuerdo? Que equivale ahí al centímetro. ¿Estamos? Entonces, vuelvo y repito, 0.4 en Y. 2, 4, ¿sí? Aquí está punto 4, punto 2, punto 4 y ya tengo los dos puntos en los que voy a realizar mi línea imaginaria o simplemente voy a unir mis puntos. Entonces, si estaba en menos 1 y 0.4, aquí caminé y me encontré con el 0.4, trazo mi línea imaginaria y ahí va a estar situado el primer punto en el espacio.
repito, ustedes ya saben este tema de cómo posicionar puntos en el espacio, ¿verdad, muchachos? Si tuvieran dudas aún, déjenlo en la sección de comentarios para abordar más ejercicios al respecto. Muy bien, y coloco ahí, muchachos, bien importante, coloqué ahí una literal. ¿Qué es una literal? Ya les había dicho. Una letra, ¿verdad, chicos? Para que no se nos olvide cuando hablemos de literales. Muy bien, entonces ahí tengo esa literal en mayúscula y con su flecha en orientación horizontal. Con todo este rollo yo ya sé que estoy hablando de vectores, ¿de acuerdo? Para que no se nos olvide y estar situados ahí. El siguiente dato, vean ahí, es un vector. Ya voy a empezarles a hablar ya con tecnicismo, ¿sí? Con algunas palabras ya más técnicas, ¿va? Porque ustedes ya lo saben, ¿va? Bien, el vector B tiene una coordenada 1,1. Inicio en 0, camino 1 a X, camino 1 a Y. 1 a Y. ¿Estamos? Ahí está. Aquí está mi otro vector, que sería el vector B. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Tenemos ahí dos vectores, hasta nos lo coloca aquí la imagen, ¿verdad? Aquí lo tenemos de color oscuro. Vector A, vector B, ahí están. Y el tema, ¿cuál es? Suma de vectores. Es decir, si yo sumo el vector A más el vector B, ¿qué voy a obtener? Una fuerza resultante, un vector resultante, ya lo había dicho, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Y viene la parte importante, en la teoría que nos dice respecto a este tema, que también esto que yo les he contado se le conoce como el método del paralelogramo, ¿verdad? También es conocido de esta manera, ¿sí? Pero bueno, ahorita el tema central no es hablar sobre el método del paralelogramo, sino realizar este caso práctico y dar respuesta a tu guía, a cómo nos fue en la guía, ¿de acuerdo? Bien, entonces, precisamente ese método del paralelogramo, muchachos, o simplemente aquí en el tema pues de generación de vectores, básicamente me dice de que para que yo obtenga ese vector resultante, que es una sumatoria básicamente de dos vectores, yo debo de trazar líneas perpendiculares a esos vectores. Ahí está mi orientación de cada vector y yo debo de trazar una línea perpendicular, una condición perpendicular hasta el momento en el que se unan dichas líneas perpendiculares a ambos vectores. Vean ahí está trazada mi línea, ¿sí? Perpendicular a ese vector A. Aquí está trazada mi línea perpendicular a ese vector B. Se unen en este punto, ¿cierto? Ok, ahí va a terminar mi vector resultante, es decir, el vector A más B, aquí en color verde. ¿Sí me siguen? A más B, mi vector resultante, o la suma de vectores, como tú lo quieras nombrar, por eso no nos vamos a pelear, ¿de acuerdo? Es suma de vector, el vector resultante o el tercer vector, como tú me lo quieres decir, pero yo quiero que se entienda la parte de cómo se creó, cómo se generó ese nuevo vector, ¿sí? Ahí está. Ojo, esta información yo no la conozco, ¿eh? Esta información en los ejercicios no te va a aparecer. Tú debes de analizarla, debes de dar respuesta, debes de generarlo. Esto no te va a aparecer en los ejercicios, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces, como en los vectores anteriores, ¿verdad? Aparecen unas coordenadas. Pues también aquí en este caso habrá que tener esa coordenada, ¿sí? Y está bien sencillo, porque entonces nada más, básicamente analizo mi vector en color verde, que ya sabemos que es el vector resultante, ¿sí? Y como inicié en 0, pues estoy 0 en X, ¿verdad? 0 en X, 1.4 en Y, ¿sí? ¿Por qué 1.4? Bueno, porque es donde la condición de perpendicularidad, es decir, donde se unieron las líneas perpendiculares de cada vector, es ahí donde termina ese vector resultante. Y entonces yo voy a observar en qué punto está situado. Y básicamente me dice que está situado en el punto 1.4 del eje de las Y, positivo, ¿sí? Y vean ahí, 1, recuerdan que estaba graduada en el milimetraje, a razón de 2.
y esta se encuentra en el punto 2, punto 4. Es por eso que es 1.4 milímetros en el eje de las Y. ¿Queda claro ahí? Analícenlo, chicos, y vean ahí. Nada más esta información es del puro vector resultante, ¿sí? De esta manera es como se obtiene un vector resultante, chicos, ¿sí? Vuelvo en un segundito.